Seguro que en alguna ocasión, al ver una película o leer un artículo, te has encontrado con las palabras bono y acción. Bueno, el día de hoy contestaremos a dos preguntas que todos los curiosos de las matemáticas financieras tienen. ¿Qué es un bono? ¿Qué es una acción? ¿Y cómo se calcula? Digamos que cada una de las partes en que se divide la propiedad de una empresa o sociedad se denomina acción. Sus propietarios se llaman accionistas y para adquirirlas recurren a intermediarios que las transan como títulos en las bolsas de valores. Las acciones son una forma de préstamo que un inversor le otorga a una empresa, pero sin la fecha de devolución pactada. De esta manera, las empresas logran la financiación de sus proyectos sin tener la obligación de devolver los fondos obtenidos en periodos en los cuales no se ha convenido hacerlo. Estos aportes realizados por los inversores a accionistas conforman el capital social. El mismo se divide en acciones, que poseen un valor nominal y sirven para identificar la proporción en que cada inversor participa en la empresa. A través de estos aportes realizados, los inversores pasan a ser propietarios de la empresa. La razón principal de que los ahorradores acuden a la bolsa para comprar acciones está en que esperan poder venderlas a un precio superior a la que lo compraron y así obtener un beneficio, de tal forma que esperan que su capital se valore cada vez más en la medida en que la compañía crezca. Las acciones se dividen según 1. Según su tipo de colocación, es decir, acciones privadas y acciones con oferta pública. Las acciones privadas son las que pertenecen a los inversores particulares, están hechas a la medida y no requieren un mercado secundario, mientras que las acciones con oferta pública pertenecen a los inversores particulares, pero cotizan en los mercados de valores. 2. En función de los derechos que otorgan. Aquí tenemos a las ordinarias. Algunas de las características de las acciones ordinarias son: el accionista ordinario tiene derecho a recibir los dividendos o beneficios que distribuye a la empresa sin límite máximo. Derecho al voto. Es importante destacar que el accionista ordinario suele ser el único con derecho a voto en las juntas de accionistas para elegir al consejo de administración. También a las acciones preferentes, que son títulos de propiedad parcial de una compañía que ofrece un valor añadido al accionista. Este tipo de acciones tienen algunas prerrogativas sobre las acciones ordinarias, lo que las hace más atractivas para algunos inversores. Una característica destacable es en torno al cobro de dividendos. Por último, a las de participación, las cuales tienen las mismas características que las ordinarias. Son acciones de participación, aquellas representativas de una participación en el capital social, pero carentes de derecho a voto. Según la modalidad de título otorgado, aquí tenemos a las acciones físicas, es decir, un certificado de acción, y a las acciones escriturales, en donde no existe su certificado físicamente. En su lugar, existen registros especialmente habilitados para su negociación. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo se determina el precio de una acción? Valor nominal. Expresa la unidad de capital que representa cada acción, que debe ser igual para todas las acciones de una misma sociedad. Es el valor inicial a asignar a cada acción. Se obtiene dividiendo el capital por el número de acciones. El valor nominal no se elevará a lo largo del tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos 2.5 millones de euros divididos entre 10.000 acciones, lo que correspondería a 250 euros de valor nominal. Valor intrínseco. Es el valor que la acción debe de tener después de que un analista de valores hubiese examinado en detalle todos los datos relevantes sobre la empresa, con la finalidad de conocer lo que el mercado estaría dispuesto a pagar por cada uno de ellos. Evaluación de acciones. El problema de la evaluación de acciones es que existen demasiados modelos para evaluar al activo. El más importante se realiza a través del descuento de flujos de fondos, en inglés Discounted Cash Flow o DCF. En el DCF, el objetivo es estimar el valor intrínseco de un activo basado en un análisis fundamental. Para poder calcular el precio de las acciones, vamos a separar entre acciones preferentes y acciones ordinarias. Las acciones preferentes dan derecho a sus tenedores a tener pagos de dividendos regulares y fijos. Rentas perpetuas aplicado a la evaluación de acciones. Cuando se compra una acción, el inversor desconoce el tiempo que mantendrá dicha acción en su poder. Por ello, para evaluar este activo se usa el concepto de rentas perpetuas, es decir, la corriente de dividendos que el inversor cobrará constituye una renta constante e infinita. El comprador espera que un valor constante se pague cada año indefinidamente. Así, si una acción tiene crecimiento cero, el dividendo es fijo y por lo tanto es una perpetuidad.
El valor actual o precio intrínseco de una acción con crecimiento cero se reduce a esta suma. Esta suma representa una sucesión de infinitos términos que decrecen en una progresión geométrica decreciente de razón 1 más i a la menos 1 o tasa de descuento, obteniendo la siguiente fórmula, donde D es el dividendo preferente, I la tasa requerida de rendimiento, y B sub 0 precio intrínseco de la acción o el valor actual. Valuación de acciones ordinarias. Anteriormente, cuando se estudiaron las rentas de perpetuas constantes, vimos que resultaba un método útil para analizar el precio de las acciones preferentes donde el dividendo es fijo o para empresas que no tienen oportunidad de seguir creciendo, ya que requiere un flujo de fondos constantes. Para hacerlo práctico se necesita incorporar al modelo de descuento de dividendos el supuesto de que los dividendos crecen a una tasa constante que se denomina Q. Si el flujo de fondos de la acción está dado por dividendos distribuidos que crecen a una misma tasa de crecimiento llamada Q, es una renta variable en progresión geométrica. Podemos plantear esta suma. Como el valor a la perpetuidad de un valor es ese valor dividido por la tasa de descuento, se simplifica la ecuación vista anteriormente. Ejercicio práctico. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar hoy por una acción cuyo dividendo actual es de 22 y crecería a una tasa constante cada año al 8%? Dado que su crecimiento es constante, se trata de una acción ordinaria, por lo tanto, tomamos la fórmula de evaluación de acciones ordinarias. Pero dado que no tenemos a D sub 1, dividendo por acción que espera obtener la empresa en el próximo año, lo cambiamos por su equivalente D sub 0 por 1 más Q, siendo D sub 0 el dividendo por acción de este año. Nos queda esta fórmula. Ahora solo nos falta identificar qué es cada cosa. En el problema se enuncia que el dividendo actual es de 22, entonces D sub 0 es igual a 22 y R es igual al 20%, es decir, el costo de los recursos propios de la empresa. Y Q es igual al 8%, lo cual es la tasa constante. Sustituyendo nos da el resultado un total de 198.